Esto y Les Fartures, con David Castañón. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila para olvidar y sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón. Bueno, ya sabéis que Préstame mucho da cuando aconsellamos sitios donde hay que ir a comer. Bueno, Les Fartures, ¿qué quieres que os diga? Llevamos años haciendo eso, pero también me presta que vengan a la radio y que los conozcáis. Hay unos chavalinos, digo chavalinos porque son mozos de verdad, ¿eh? Tienen barba y esas cosas, pero son mocinos, que lleven dando guerra un tiempo en l'entregu. Y bueno, yo sabéis que antes de falar y de aconsellar un sitio, lo que quiero es de ir, comerlo y probarlo y después dar fe de que está todo, por lo menos lo mínimo, la mitad de lo bien que me lo pinten. Y doy fe que estos chavales están haciendo las cosas muy bien. Tienen ya el nombre del local, que yo creo que indica una declaración de intenciones. Y tenemos aquí con nosotros a Diego Fraile y Mario Fernández para falar de diferente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. estás? Sí. Bueno, primero, contadme que es diferente. Pues diferente. Un sitio diferente, va. No, un restaurante donde vas a pasártelo bien, a disfrutar, ¿Mm? a comer bien. Diferente, no por la comida, sino por los aliños que hacemos, un poco comida, quizás un poco viajera también, ¿no? Sí, sí. Y que se sentirte en casa como en familia, porque al final la gente que va diferente ya lo asocia con Mario y conmigo. Sí. Somos los que estamos ahí pues mano a mano y queremos hacer a la gente partícipe del proyecto. Yo creo que hay un sitio diferente porque, uno, el entrego no te lo esperes, y un sitio diferente el entrego porque te esperes algo más tradicional, una sidrería, y vinisteis un poco a romper un poco el molde de lo que había, ¿no? En Sí, entrego. además en entrego hay una plaza complicada, ¿eh? Claro. Pero todo el mundo me lo dice, tú no sabes dónde te metes. Sí. Y yo digo, bueno, pues oye, ya que hay tantas ideas y tantas cosas, vamos a intentar ser un poco la otra parte. Claro, diferente. ¿Sabes? Porque Claro. habrá público para todo, digo yo. Sí, bueno, ahí lo, ¿no? Claro, hay público para todo Claro. y no todo el mundo quiere sidra todos los días y todo el mundo quiere vino todos los días, ¿sabes? Claro, claro. Al final, si haces las cosas bien, eres honrado, competente, pues oye, la gente te da una oportunidad. Sois los dos de la cuenca. Buena. Sí, de la buena. ¿no? De la buena, sí. No voy a decir cuál es la mala, no, pero bueno. No, por favor. Pero- Sabes eso, sabes. Pero son los dos de allí. Sí. Que presta porque, bueno, tú en este caso, Diego, estuviste trabajando por fuera de Asturias. muchos años, sí. Muchos años. Cuéntanos algún sitio donde anduviste por ahí. Pues mira, tuve en el Cigarral del Ángel Custodio con Iván Cerdeño. Sí. Tuve en Cuidado, Ramsés. vaya el sitiazo aquello, ¿eh? Uf, eso es una Impresionante. mili, ¿eh? Y Te lo digo en serio, ¿eh? Eso es una mili. bodes allí. Bueno, teníamos varias... Es que es muy grande. Sí, Y lo muy que grande. teníamos era había varias plantillas. Yo, de hecho, al principio cuando empecé en agosto, me parece. Sí. Y era para bodas. Claro. Porque no estaba el restaurante cerrado. Entonces, claro, yo iba para allá en una boda ahí, era un cachondeo, porque éramos 30 y pico, y tocábamos a poner una hierba, ¿sabes? Pero ahora, cuando acabó la temporada de bodas, dijeron, no, vosotros al restaurante. Claro. Y eso ya era otra historia. Eso entrábamos a las 8 de la mañana, salíamos a las 12 y pico, la 1. Qué guapo, ¿eh? Sí, precioso. La vida, ¿eh? Pero bueno, que escúchame, que todo te digo. Bueno, una escuela, claro. Lo llevas en la mochila y gracias a Dios aprendes mucho, ¿eh? Mira, yo creo que una de las cosas buenas, si para algo sirvió la pandemia, el andancio, para que cambiaran todos estos zunes que hay en la hostelería, tío, que Sí. no tenéis vida. Y bueno, y es verdad que nos dais una atención y nos hacéis muy felices, pero ostras, no puede ser a cambio de sacrificar eso, estar ahí metido Hostia, de es que parece que somos 12, 14 sirvientes horas. en vez de Claro, cocineros, claro, macho. claro. ¿Sabes lo que te digo? Parece que alguien Claro. viene a comer a las 4 y pico y porque tengas el restaurante abierto, oye, tienes Claro. que darme de comer. No, Joder, también nosotros somos trabajadores. No, claro, claro. Que, A ver, solemos hacer favores en ese sentido también, ¿eh? A muchos Sí, pero- clientes vienen a las 4 así.
Si ¿Sabes son lo que me clientes pasa? así, Que de confianza les solemos. Ya. Normalmente ya avisamos antes. Sí. Para las reservas o tal. Oye, si tenéis prisa o tal, no vengáis a esa hora. Bueno, de Que hecho, encima Sí, a mí es me eso. pasó, de hecho sí, contigo sí, te sí. Sí, avisamos. contigo ¿no? fue así. Encima es eso, que no tenemos prisa nosotros por salir, entonces que no lo tengan los que vienen a esa Pero hora. yo creo que también es muy importante para dar un servicio guay y una cocina buena y un ambiente, estar mentalmente tú bien. claro, Y pero para eso también es importante Sí. descansar, Sí. ¿sabes? No Sí, todo sí, es, total. no por estar muchas horas vas a hacer las cosas No, no. mejor. Yo no pienso así. Y por abarcar, ni Yo pienso que triplicar tienes que meses, hacer horas de ni- calidad. Eso y Y ya está. y luego, coño, si empezamos a comer a las 4, igual salimos de allá a las 6 o 6:30. Tienes que... Luego, claro, yo No, y que yo ojo, salgo de también me local. gusta a mí Yo que- pago y salgo, ¿eh? también me gusta Pero a hay mí- que recoger, hay que No, no, limpiar, ya hay no que... eso. Y ya no es por eso, sino porque a esa hora nosotros entonces vamos a intentar correr más o tal y las cosas no van a salir como Claro, de verdad queremos que claro, salgan. claro. Hombre, tú que conoces el restaurante, sabes que la cocina vista Sí. No hay trampes. no hay trampes. No y hay aparte trampes. que, por ejemplo, a mí molaba mucho la gente que va, que son amigos. Solo te falta matar el pitu allí. O Pues sea, es que, escúchame, bueno, hay los veces chuletones. que tenemos que bolear las croquetas al momento porque no nos da tiempo, ¿eh? Y pelar langostinos, te quiero decir Claro, que, claro, que la claro. gente lo ve. Y los Claro. chuletones Pero que a mí me en gusta medio. cuando van amigos y demás, que, por ejemplo, yo no soy partidario de que cuando acaben de comer, que se queden ahí a tomar lo que sea y cuando acabe me siento con ellos y hablamos y charramos lo que haga falta. Claro. Que no me gusta que esta gente que esté ya con el café incómoda por estar Ya. ahí, ¿sabes? No. Ya. Bueno, porque al final es un sitio donde tú entras en un restaurante y vas a olvidarte de todo. Sí. A disfrutar. O sea, no tienes que tener estrés, no tienes que Sí, tener sí, a ansiedad. desconectar No, un ¿sabes lo que te poco digo? de todo. Es tu Claro, momento de, claro. de disfrutar. Porque la comida es un placer. ¿sabes lo que pasa? Que tenéis dos ambientes ahí diferenciados muy guapos, que da pie a las dos cosas. A ir, tomar algo, calentate y vamos a picar, o vamos a cenar, o al ir a comer, cenar, y luego vamos a tomar una en el otro lado. Y tú ya te puedes ir organizando. Pues si te puedo contar de muchas Claro. veces de comidas que van Sí, al sí. restaurante, o sea, a la zona de y tengo que levantaros a las 7 y pico, digo, oye, podéis ir a la parte de adelante porque la gente se empieza a liar ahí. Claro, tío, Y claro, entonces claro, tengo que quitarlos para montar Claro, el comedor. Claro. Que está Yo es verdad guay. que yo que viví muchos años en la cuenca, lo de comer a las 2 de la tarde o a la 1:30 no lo No, llevamos. eso ¿eh? llevas Somos igual. más de comer a las 3, 3 y A media. la Sí, una sí, y a la sí, hora sí. del vermú, las 2. Salir, tomar unas botellines y luego ya sí sí se vamos a comer. A Sí, las sí, 3 sí. y media allí hay días que ya eso, como la cola del autobús, igual. Se junten todos los meses ahí en la puerta, ¿eh? Y Sí, ya sí, decimos, sí. bueno, y ya se Claro. vienen... Claro, y para sitios, bueno, pequeños o con pocos meses, y es mucho más complicado de tratar. Sí, la suerte que tenemos Sí, es que hay más- mucha gente habitual, ¿eh? Sí, más que nada, ya si llega alguna mesa y nos dicen, oye, en vez de 5 somos 7. Entonces ahí ya nosotros... Hostia, yo me acuerdo el día de Reyes tenemos que hacer teníamos, unos croquis. me sobraba una silla de todo el restaurante. Y estaba acojonado, digo, como venga alguien, ya que son dos, sí. a ver qué hago, ¿sabes? Hostia. A sacar Pero- una caja de bebida o algo, porque no tenemos Pero, sillas ni nada. pero bueno, la gente es maja. A mí, nosotros de momento no tenemos problema. Es raro, ¿eh? Siempre hay un poco tal, Sí, pero es hombre, raro de que todo, venga alguien pero- a... y- Además, lo que tú dices, como no hay trampa ni cartón, No, pues entonces no. la gente te ve trabajar y dice, hostia. No, y luego sí que es verdad que tenéis una comida más elaborada que lo que es el discurso habitual, el entrego, pero no lo adornáis de ningún ni elitismo ni esnovismo, al contrario, hacéislo de casa. Y yo creo que sí, es y el talento. Y es la única manera de conseguir el éxito como lo estáis haciendo en el entrego. Hacer normal algo que hasta ahora, bueno, pues la gente no estaba avezada a comer. Sí. Claro. Yo Sí, sí le a puedo ver. decir que el otro día tenía un plato que no sé si lo probaste tus manitas, las manitas de cerdo Bah, tío, eso yo brutal. con tartar de langostinos. Sí, 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 sí. Y Bah. tenía un menú de degustación. Y uno dice, no, yo eso no lo como, prefiero alcachofas con jamón y trufa y tal. Sí. Bueno, pues acabó comiendo él las manitas y la otra Sí, le sí, quitó el se plato. los No, déjame a mí esto. intercambiaron. Porque en mi cocina, es que yo, no sé, yo noto la cocina a mí, la cocina casera. Al final, para hacer algo muy, muy creativo, tienes que venir de la base. Y tienes Claro, que hacer un buen sí, guiso, claro. un buen Sí, sí, la fondo. comida Claro. tradicional. Porque si no, no te sirve de nada. Claro. Porque el sabor es el sabor. ¿sabes? Y yo creo que uno de los secretos, ¿no? Porque todos los platos, yo probé el menú y todos los platos tienen fondo. Y hay guiso. Y en el guiso sí que, yo qué Eso no sé, hay trampa. puedes Ahí no hay atallar trampa ni un cartón. poco, pero ahí no hay Que- trampa. O no. sea, si el guiso es denso, casi lo cortes con cuchillo, tiene intensidad de sabor, sí, bueno, pues se puede potenciar con alguna cosa, pero el guiso está ahí. Cariño, tiempo. Claro, Al final claro, los claro. guisos tienen que Sí, llevar sí. tiempo. ¿eh? Claro, claro, que la claro. gente dice, no, es que es muy importante el pochar las verduras bien, Claro, claro. el marcar primero la carne, desglasar. Es que todo eso lleva tiempo y hay Claro. cosas que no se pueden acelerar. Claro. Sí, es como el donus. El donus también, que es uno de nuestros... De nuestros platos. espera, tú cuenta el plato, cuéntalo. Bueno, es un donus de rabo de toro, pero Sí. es un donus salado, no es un donus dulce. Eh. Vale, la masa lleva
patata cocida, lleva también caldo de pollo. Y luego lo que hacemos es el guiso tradicional de toda la vida, 4 o 5 horas de guiso, lo desmenuzamos mucho y hacemos eso, unos núcleos. Y luego ya lo metemos con la masa. Es un plato que lleva muchísimo tiempo, mucha elaboración. Sí, porque es pero congelar, no deja de es ser congelar algo el núcleo, tradicional. después congelar un la poco masa. Cambia. Claro. ¿Sabes? Entonces es la novedad. Y Claro. eso encima, hacerlo en la cuenca también es difícil, porque son de ideas muy cerradas. Y nosotros, por suerte, estamos teniendo gente que llega al bar y se deja aconsejar. Sí. Y ya que se interesa por los platos, o sea, que te pregunta qué Sí, lleva porque esto, al principio, qué tal. ahora muchas veces te dicen, ¿qué comemos? Pregúntale, y ya incluso para beber, dicen, Pregúntale a Mario, sácanos claro, un claro. Ribera, ya Claro. no te piden ni la carta ya. Claro. ¿Sabes? Entonces ahora en febrero, como vamos a cambiar toda la carta, Sí. bueno, vamos a cambiar bastante carta, vamos a empezar con un menú de degustación también asequible, Sí, pues también- entonces la también gente que quiera los venir a vinos. probar la cocina que hacemos o si nos quieren dar una oportunidad, pues es el momento para ir con el menú de degustación, que vean un poquitín todo, ¿sabes? Pero mira, es que yo es verdad que puede ser una plaza difícil, pero luego, a la hora de probar cosas, también son de mente abierta. O sea, una vez sentado, Sí. dices, dame para acá y por lo menos va a probártelo. Que hay otros sitios que Sí, van hay. muy de abiertos, pero luego a la de probarlo, el paladar. No, yo la verdad que esto eso me tal. sorprendió Sí, bastante. a mí eso, Sí, eso es verdad, ¿eh? yo Y eso no te encima lo en la di, sí, cuenca sí. sorprendióme bastante. Sí, sí. Y lo bueno ya que ahora está haciéndose saber o tal y ya bien más gente. Y bien se más está gente de moviendo fuera, mucha gente de claro. la cuenca, pero de Gijón sí que nos está viniendo bastante Claro, gente. claro. Sí. Y a ver, en verdad la gente de Gijón ya sí que está de comer Claro. más platos de ese estilo. Claro. Pero eso, en la cuenca la verdad que chocó mucho y a mucha gente, es más, la lista esta para ahora, para los menús degustación o cenas maridajes, se está sumando eso todo el mundo. Eso luego me lo contéis, pero volviendo a lo del donut, y es verdad que tú ves eso ahí y te estalla la cabeza, porque esperes una cosa dulce y de Pero repente aparte lo es que comes tú- en la lo tú metes en la abres boca y el ya lo donus tienes, y tú claro. ahora mismo te imaginas un donus con la masa, pero es que el donus, aparte del donus, lleva por encima una parmentier trufada, lleva una salsa, una barbacoa coreana, lleva unas cortezas de cerdo. O sea, que parece en vez de un donus el fondant este que daban antes, el que daban ¿sabes lo que te digo? Con los toppings encima. Pues es que la verdad que mola un montón. No, mola mucho. Que ahora mola estamos cambiando la vajilla también. Y bueno, cosas, Sí, sorpresas. bueno, la vajilla, viste, cuando Sí, fuiste tú ya teníamos sí, los buena- platinos sí, esos, sí, es verdad pues va a que ser- eso. También de eso, pues que hay cosas diferentes. La decoración del sitio está muy cuidada y tienes un salonzuco muy, Sí, muy la guapo. verdad que está muy agradable, guapo, sí. afalladizo, tal. Presta porque te sientes a gusto y luego, yo lo que os decía yo antes, pijáis cero. O sea, No, un no. trato normal Sí. para que vaya cualquier Es que persona y al se final, sienta como en casa. escúchame, es Sí, que al sí, final sí. Yo es hay que romper clichés de la hostelería eso y yo. se puede comer bien con un camarero y con un servicio que sea agradable y que sea cercano, que sabes que hable contigo de lo que haga falta. No Eso. tienes por qué estar ahí serio. Oye, si te gusta el fútbol, pues sueltas un poco de fútbol, lo que sea, para que la gente también se sienta Sí, hombre, cómoda, hay de joder. todo. Claro. Hay Yo clientes- muchas veces surge algo en el restaurante que yo digo yo, hostia, todo el mundo se conoce. Y a lo mejor en medio de la comida está uno levantado con otra mesa hablando, el otro con la Claro. otra, y dices tú, mira qué guay que la Claro, gente, ¿sabes? Claro. Entonces, pues oye, nosotros nos sentimos orgullosos de hacer lo que estamos haciendo. Nos queda muchísimo, estamos en pañales, como quien dice, ¿sabes? ¿Cuánto Pero lleváis abiertos? 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses. Bueno. Hicimos ayer los 3 meses, porque Sí, no, Sí, ayer. 1 año y 3 meses, sí. Vale, y me estáis contando que ahora en febrero vais a cambiar la carta, vais a poner un nuevo menú de degustación, también vais a cambiar la carta de vinos. Sí, ¿Vais a sí. meter alguna cosa? Sí. Ay, Vamos a meter sidra de mesa también. Alguna joder, sidra de mesa. Vale, guay. Vale, menú de degustación. Vas y lo encargues. Hay que Sí, encargarlo, ¿no? exacto. Vale. Hay que encargarlo. Bueno, ahora vamos a poner la carta, como va a cambiar, va a haber una Sí. zona, No te me vayas del micro. Vale, va a haber un apartado que va a ser el menú de degustación, que yo creo que a mesa cerrada, Sí, si vas, lo Claro. puedes pedir. ¿Sabes? Claro. No hace falta reservar con antelación el menú de degustación. vale. Porque muy bueno y está muy bien de precio. Sí. Bueno, tú algún plato ya lo conoces. Sí, por eso, pero muy bien de precio. Está muy ajustado. ¿En cuánto cuesta el menú? Bueno, igual, Estamos entre 45 sí, por ahí. estáis en ello. 45, 50 como mucho. Vale. Y platos son 8. 8 platos. 8 platos, eso, Sí, 45 siete más euros, postre. 50 euros. Quiero decirte, más ajustado imposible. Claro. Y después también queremos hacer unos petit fours, pero... Claro. Ya, Poco a poco a poco, poco. ¿sabes? poco a que poco. somos dos, joder. No, la gente cree encima que, la hostia, cosa no, es que somos esa, que dos, ahora tío. al ser dos, Claro. pues... Yo en cocina y él en sala. Y bueno, claro. tenemos una trabajadora también, que Natalia, que es mi cuñada, que también nos ayuda, ¿sabes? Cuando Sí, hay mucho bueno, si no es trabajo, por la Natalia, verdad que nos claro, echa, muchos días. Claro. nos echa Es la que mucha, nos mucha lleva mano, ya tío. desahogar. Sí, y sobre todo ir a un restaurante y que esté todo limpio y eso Ya, es tío. parte de ella Claro, también. claro. Que eso, hostia, es de agradecer. Claro. Es No, y además, agradecer. Mario el Prove, tú lo ves, que está
en sala, está atendiendo, te está recomendándote un vino, está trayéndote los platos. A veces está dentro de la cocina, está contigo, está ayudándote a no sé qué. O sea que... La verdad que mola porque nos ayudamos todos en todo. Sí, No, sí. Y, Y algo muy ¿sabes? guapo. Y luego, aparte de los días que estoy yo, por ejemplo, muy liado y tal, él, como es cocina vista, él puede mirar un poco cómo Claro. van las mesas y. O sale él incluso y eso también le gusta al cliente. ¿Eh? Sí. Cuando sale él a explicar algún plato también. Sí, eso, Pues, oye. claro, entiendo que estando tú solo es más complicado, pero eso y es necesario. A ver, esto yo como todo, estáis empezando y poco a poco sois mozos, tenéis un bagaje detrás importante y tenéis un montón de ideas Sí. muy buenas, pero hay que ir, bueno, presta porque tenéis la cabeza Sí, joder. entre los hombros, ¿no? Nosotros, si al final lo más en un restaurante dices tú, la cocina son las entrañas del restaurante, y es que nosotros, es de proveedor nada más llegar y ya lo metemos en la cocina, porque es parte. También es muy importante tener proveedores fieles y proveedores buenos que te cuiden, ¿sabes? Porque muchas veces, yo antiguamente cuando empecé yo en la hostelería, hace 19 años, hostia, no había, todos los cocineros, los proveedores son una mierda, ¿sabes? La gente tirándose, y era así siempre. Y ahora te das cuenta de De que una a tienes otra, que ir ¿eh? de la mano. Claro. Es Sí, que si no, no eres no, nadie. no, Ni va tú todo ni junto. ellos, ¿sabes? Porque aquí tiene que ganar todo el mundo. Claro. No, y además es que sin ellos pues... Es que no, claro, pero es pues que antes quedar era todo a tirado. ver qué viene Claro. mal para echarlo en cara. Claro. Y ahora no, joder, ahora buscas, bueno, pues cercanía, buscas más amigos también que tengan un buen producto, que no te fallen, que te puedan hacer un buen servicio y poco más. Contadme que hay eso del escenes maridarse, porque creo que funciona muy bien y tenéis éxito con ella, ¿no? Sí, mira, nosotros también estamos en un grupo ahora que también se llama Fuego. ¿Sí? Que juntamos los 4 cocineros, A ¿sabes? fuego cocinero, sí. Sí, que igual Sois conoces tú. Gallina Clueca, Aina Culeca, Tramunte, el Fogón, que está Cristian de cocinero, la Mus y nosotros. al Tramonte nunca fui todavía. Pues ahora cambió a Santo Adriano. Sí. Cambió a Santo Adriano ahí donde la Sendaloso. Te hemos apuntado para ir, pero Está sitio guay. muy Ahora guapo, ¿eh? salió de- Sí, bueno, está salió muy bien, chulo, sí. muy, muy muy guapo. guay. Sí, la verdad que es majísimo el Y chaval. Hugo muy majo. Muy majo, sí. Sí, tiene también así, ¿sabes lo que te digo? Sí. Energía. Es un tío que te... Bueno, y la gallina que tendrán que... Bueno, ese día igual nos cierren con una entrevista a la Gallina Clueca, igual cierren el programa. Pero bien, la verdad, porque ahora el día 30 vamos a la MUS a Sí. hacer ahí un evento por la tarde, es el jueves, por la tarde-noche, Vale. a las 9. Entonces que iremos también, ¿sabes? No, Y eso, subiendo a bueno, las más o redes un menos poco. tenéis un grupín, pero oye, seguimos en redes sociales, lo vais anunciando y si queda alguna mesa, Exacto. porque están solicitadísimas, nada, que os escriban rápido Eso para es. que quiera reservar, Eso ¿no? es. Y Sí, nosotros eso. después el día 6, 7 y 8 de febrero también viene Diego, el del Pintu, a cocinar a casa. Bien. Que Buena fuimos gente. fuimos nosotros a su Grande. casa y lo pasamos genial, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Vaya collacias. La ¿eh? verdad que va bien Sí, que lo pasamos, ¿eh? sí. Tú das fe de eso. Sí, sí. Ostras. La verdad, no, luego, oye, que... Hostia, yo reíme mucho. Claro, con él. claro. Y los dos tenéis una cocina que va muy bien. Sí, les la verdad que nos sorprendes. compenetramos bien Muy por tema de eso, de equilibrio de Los cocina, fondos, de fondos y eso, tal. oye, sí. Y la verdad que ahora pues le debemos una y que Ahora, viene a casa. y ahora va él para allá. Exacto, yo A viene él, aquí a la entrego, ¿eh? a él cuesta más salir, ¿eh? Sí, Sí, más cuesta sacarlo de mucho, casa, ¿eh? Eso pero no sé. bueno, como oye, Bueno, no. más bueno, collacio que él, claro. que Diego también, pues oye. Claro, iba a decirte, Nada. de ya viene el entrego, Nah. joder, casi puedes ir caminando. Va a pasarlo bien, seguro. Sí. Sí, además Y- ahí vennos, ahí Claro. hay que cortarse. Sí, sí. ¿Y eso ya el día? ¿Cuándo? 6, 7 y 8 8 de de febrero. febrero. Sí, Creo vale. que es jueves, viernes, y sábado. ¿Abristeis ya reservas para eso? No, Vamos. empezamos el día No, 15, el día esta 15 semana que viene, yo creo. O empezamos a sea, llamar. que Cuidadín. todo el mundo atentos. Sí. pa- Sí, porque además se va a llenar rápido, Sí, porque eso ya. Diego tiene mucha gente detrás también y Vale. cuidado. ¿Cuándo os vais a atrever a hacer un plato con cebollas rellenes en la tierra de las cebollas rellenes? Pues nosotros este año, si te digo las cebollas que vendí, Sí. 892. Claro, porque, o sea, vosotros hacéis las cebollas De Vale. bonito. clásicas, ¿no? Pero clásicas, no... Clásicas. ¿Pero hay que hacer ahí una vueltina o qué? Bueno. Bueno, Bueno, hay que pensar. Sí, está la ahora ya cabeza. estoy pensando ya. Ahora ya estoy pensando ya. Para mí es sí. fascinante lo de cebollas rellenes en el entrego. O sea, llega como una religión y y es una increíble, locura, y tío. una locura. Increíble el trabajo que lleva. Sí, eso Es también, una locura. aparte. Claro. Pones ahí a vaciar las cebollas, ¿eh? Buah. Una a una. Porque además ahí no hay máquina. No, ni Que máquina. máquina mano, ni nada, mano. que va a haber máquina. Claro, Ahí mi cuñada A nos mano. echó una mano también de la hostia con las cebollas. Que mano. no La vengan las virgen. cebollas, Sí. así, Pero Y bueno, después hacer además- el sofrito casero. Es que, Sí, lleva, sí, es que sí. no hay eso. Ya, Mucho pues, claro, trabajo. hacer el sofrito y después mientras Sí. cuecen no puedes hacer otra cosa nada más que mirar Claro, al país. claro. No, y nosotros, bueno, visto ¿Sabes? la cocina lo que lleve. Sí. Entonces, Claro. Sí, que tampoco puedes con una poner ahí- mota ya no tenemos para ir haciendo Claro. más. Entonces, haciendo y bajando, haciendo y bajando. Y Días esto de que de- este año, el año pasado, todavía nos pilló el toro y estaba haciendo ahora por la mañana para vender por la noche. Claro.
Y así fue. Claro. Este año, bueno, no, tampoco Sí, más o menos te tampoco fuiste. fuimos mucho mejor, pero... Pero bueno, No, pero bueno, son. O sea, son días de que casi no dormís, de. No, pero ya empieza su mes antes. Ir por la noche a. Sí. guisar. A poner el reloj y Eso, oye. levantarte Y a las luego- 3 de la mañana, apagar Eso. esta. Hostia. y luego eso, intentamos hacer 2 turnos y bueno, imposible. Imposible, ¿no? No, No, por lo, lo que, de bueno, siempre. a la 1:30 y la yo gente voy 1:30. a tomar Que el no Una y levantándome media. todavía. Comer cebolla. Entonces, Hostia, claro, qué va. esos días, ¿a qué hora? A las 3:30 eran los meses Sí. así, 3:30, 4 menos algo, pues eso, 40 personas a la vez. Al Entonces, final, entre que bueno, recogí esto y luego el para la servicio es lo noche. de menos, porque hay cebollas y callos, Sí, ¿sabes? Que son el servicio pan. ese día es lo de menos. Pero, hostia. Pero luego es eso. Y El trabajo. ese día ya hacen como más sobremesa, luego hay fiesta por la noche, entonces. A sí nosotros que se también nos nota cuesta mucho más, ambiente. porque siempre los clientes te engañan para ir a tomar una. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el día siguiente dices tú, ¿quién me manda? No, ya, no, yo joder? este año. Los- Compromiso, ¿eh? Los engañen, dicen, ¿eh? Sí. Como No, si no. fuera muy complicado convencerlos, Encima ¿eh? este año hacía calor, pasé Sí, diciembre y todo. estuvo bien. Yo La verdad que sí. fastidióme bastante de ir para casa, la verdad. Vale, bueno, tenéis en el entregu, el que no lo conozca, en pleno centro, calle Sí, Méndez Pelayo, Méndez 11. Pelayo, ¿vale? Donde el teatro, en la parte de adelante. Eso, oye, apárcase, bueno, más o menos bien por esa Está zona. el ¿vale? aparcamiento en la general ahí, que hay Eso, bastante oye, sitio. No hay problema. Abrís toda la semana, Abrimos ahora, a partir de febrero, vamos a cerrar los jueves. ¿vale? Y abrir los lunes. Vale, Y el horario es lunes, martes, miércoles, de 12 a 5 o a 6, mediodía. Jueves descanso, viernes y sábado por la mañana y por la noche. Y domingo, mediodía. perfecto. Vale. Y entre semana además tenéis menú. Menú del día que lo vamos a 17.50. Vale. Y eso, que vais a dar una vuelta. Sí, sí, vamos a hacer. Ahora era 3 platos y un postre, y ahora haremos Sí. 4 platos y un postre. Vale, guay. Porque Sí, como vamos a subió poner todo una en esta entradilla. vida, macho. O sea, tenéis una cocina pequeñuca Sí. donde casi no entráis los dos. Y tenéis menú de día, carta, menú de degustación, sí, por Sí, encargue. sí, sí. Muy guay, bien, bien. Gusto Sí, vos metemos en gusta matos, más- ¿eh? Sí, la verdad que Sí, sí. Pero bueno, Claro. reduciremos un poco la carta, porque, Vale. ostras. No, oye, que caro, y mucho trabajo. Sí, reducirá más, igual poner un poco más de sugerencias y. Bueno, pues ya veis, mozos, muchísima ilusión, cocina de primera, atención buenísima, tenéis que ir al entregu y probar diferente. Diego, Mario, muchísimas Muchas gracias. gracias a Un abrazo vosotros fuerte. por invitarnos, un placer. Gracias a ti.